Eso es un placer y un honor contar con nada menos que con Teresa Ferrer para que nos dé esta clase de clausura de las actividades del máster en Teatro y Artes Escénicas de este año. Los que no me conocéis, bueno, para los que no me conocéis me presento, me llamo Julio Vélez y soy profesor de esta casa virtual, la Complutense, y director del Instituto del Teatro de Madrid. Llevamos ya un tiempo haciendo actividades de estas características, actividades online en las que precisamente suele tener una cierta importancia el componente digital. En el Instituto del Teatro hemos tenido ya un Bermú digital, por ejemplo, en el que cerramos el curso el año pasado. Hemos tenido una conferencia digital sobre actividades digitales en el teatro contemporáneo. Tenemos una una exposición digital sobre la actividad digital del teatro contemporáneo en la página web teatrero.com, a la que os invito a todos. Y nos faltaba por ver, pues, digamos, el aspecto fundamental que no hemos tratado todavía, que son las aplicaciones del mundo digital a la investigación, algo especialmente importante teniendo en cuenta que este, al fin y al cabo, es un instituto de estudios teatrales. Le he pedido a nuestro amigo y compañero Paco Serraposo, que tenemos aquí, en mi caso, 5 pantallas a mi izquierda, que haga las labores de presentación de doña Teresa, quien se encuentra a 2 pantallas a mi izquierda en este pequeño puzzle que tenemos todos, pero solamente quería hacer esta breve presentación y sin olvidarme, por supuesto, de agradecerle a Teresa el que comparta con nosotros lo que es uno de los principalísimos proyectos en humanidades digitales aplicadas al mundo teatral que se está llevando hoy en día. Ya Teresa fue pionera hace mucho con este magnífico diccionario biográfico de actores del teatro clásico español en formato de CD-ROM y ahora están en un proceso fascinante de traslado de esta y otras muchas bases de datos a su nuevo proyecto, a Sodasta. Sin más dilación, le paso la palabra a mi amigo y compañero, o sea, mi compañero y sin embargo amigo, ¿no? Como dice Javier Huerta, Paco Serra, pues. Muchas gracias, Julio. ¿Se me oye bien, verdad? Sí, porque he tenido alguna dificultad con el ordenador. Bueno, para mí también es un placer y una alegría inmensos estar aquí, compartir esta clase de clausura de nuestro máster en Teatro y Artes Escénicas y tener la ocasión de poder presentar a la profesora Teresa Ferrer. Considero, como decía Julio, una suerte poder contar con ella en un acto como este y bueno, he de ser breve porque así lo marca, digamos, la norma en este tipo de actos, pero es difícil presentar a Teresa de manera breve con un currículum como el suyo, ¿verdad? Teresa Ferrer es catedrática de literatura española en la Universidad de Valencia, es especialista en teatro español del siglo de oro y, como les decía, atesora un currículum extraordinario, inabarcable y muy difícil, imposible de resumir, especialmente en un acto como este. Tiene una trayectoria investigadora que abarca desde, podríamos decir, la filología más tradicional, más ortodoxa. Tiene ediciones críticas de autores como Lope de Vega, como Mirada Amezcua, como Ruiz de Alarcón, etcétera. Y de ahí, pues en los últimos años se está dedicando, como decía Julio Vélez, a las humanidades digitales con un proyecto que es pionero en muchas cosas y que es una herramienta utilísima para todos los que nos dedicamos a este ámbito. Como les decía, podría traerles a colación pues muchísimas referencias, un número muy, muy elevado de ejemplos de trabajos de primerísimo nivel de la profesora Teresa Ferrer, o les podría citar los numerosos proyectos de investigación que lleva dirigiendo desde pues, ya hace varias décadas, pero he considerado que en un acto como este era importante traer a colación algo que yo quiero destacar y que no
y que no se ve, o por lo menos no se ve de manera tangible, de manera explícita en ningún currículum. Y es que la profesora Ferrer, Teresa, es un referente para todos nosotros. Teresa es un modelo a seguir, especialmente para aquellos que la hemos tratado, para aquellos que hemos tenido la suerte de trabajar con ella, y es un referente ineludible antes o después para todos, como digo, los que estudiamos el teatro clásico español. Antes o después tenemos que manejar los trabajos que Teresa ha realizado. Y entre todos los ámbitos por los que Teresa se ha movido siempre con solvencia, yo creo que para nuestros estudiantes es importante, creo yo, destacar tres de manera especial. Uno de ellos es lo que yo llamaría el redescubrimiento o en ocasiones incluso el descubrimiento, no solo ella, sino ella, la labor que realizó junto con otros importantes investigadores, compañeros suyos de la Universidad de Valencia, los profesores Oleza, Canet, Rodríguez Cuadros, Sirera, etcétera, de los dramaturgos valencianos del Renacimiento, de los llamados tradicionalmente, mal llamados, digo yo siempre cuando me refiero a ellos, prelopistas, Rey de Artieda, Virués, Turia, Tárrega, etc. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que destacar los trabajos de Teresa, de la profesora Ferrer Valls, sobre teatro cortesano en general, sobre práctica escénica cortesana en el teatro español entre los reinados de Carlos I y de Felipe III especialmente. Son de obligada consulta para aquellos que nos dedicamos a estudiar el teatro cortesano español, pues sus trabajos sobre fiesta, mecenazgo, incluso de alguna manera también vinculados sus trabajos sobre comedia genealógica, especialmente en el caso de Lope de Vega, y no solo por el análisis, por el estudio que llevó a cabo en ellos, que sigue llevando a cabo, sino por los numerosos e importantes documentos que nos aportaron, que puso a nuestra disposición. Y por último, dentro de estos tres pilares, por supuesto, Teresa es una referencia ineludible para los estudios sobre el mundo del teatro, el mundo del actor en el teatro clásico español. Julio lo mencionaba, tenía ahí un ejemplar del DICAT, del Diccionario Biográfico de Actores del Teatro Clásico Español, que es sin duda alguna una obra de referencia. Una obra de referencia no solo para aquellos que nos interesa el mundo del actor, sino el ambiente teatral general de la España del siglo de oro, ¿no? Y es un trabajo donde, bueno, vinculo ahora con cómo empezaba mi presentación, ¿no? Donde yo tuve la suerte de conocerla, de entrar en contacto con ella y de trabajar con ella en la Universidad de Valencia durante casi 4 años, en un momento pues, muy importante para mí desde el punto de vista académico y desde el punto de vista personal. Un momento en el que, una etapa en la que aprendí mucho y en la que tuve la suerte de descubrir pues, el entusiasmo con el que trabaja Teresa, su rigor científico, su capacidad de gestión, lo que ahora se denomina el liderazgo, ¿no? Se dice. Y una característica fundamental de Teresa, que todos los que la conocemos, en fin, siempre es algo que nos sorprende, que es infatigable, es incansable, es decir, es capaz de llevar a buen puerto las innumerables tareas en las que siempre está inmersa. Por eso, ahora ya ven que con conocimiento de causa, les decía al principio, y ahora ya ven que no es retórica, ni mucho menos, a mí no se me ocurría mejor invitado que Teresa para dar la última clase magistral de clausura de un año académico que ha sido especialmente difícil, como todos ustedes saben, y que, en fin, tenemos la esperanza de que vengan tiempos mejores sin tardar mucho. Teresa, yo también, como decía Julio, te agradezco que hayas aceptado la invitación y nada, sin más dilación, doy paso a tu clase magistral, donde nos va a hablar precisamente, como decía Julio, de el trabajo al que se lleva dedicando en los últimos años, humanidades digitales y la base de datos ASODAT. Ella nos va a hablar ahora de ella, es decir, una especie de compendio de bases de datos que, como les decía antes, son herramienta indispensable para los estudiosos y estudiantes del teatro español del siglo de oro. Muchas gracias, Teresa. Bueno, la verdad es que las presentaciones a mí me abruman. Os agradezco muchísimo la presentación que habéis hecho los dos. Evidentemente,
compañeros, amigos y no solo colegas. Muchas gracias a los dos. Y bueno, antes de empezar quería saludar a un montón de amigos también que he visto que están por ahí. Esta es una buena ocasión para veros y saber que estáis bien, porque os puedo ver físicamente. Me alegro muchísimo. No os nombro, pero veo a muy buenos amigos conectados y os lo agradezco. Algunos os voy a nombrar hoy. Bueno, he de agradecer al Instituto del Teatro de Madrid y al departamento por haberme invitado a impartir esta charla en el marco del programa de doctorado en estudios teatrales y del máster universitario en teatro y artes escénicas. Y especialmente, y más después de la presentación que me han hecho, a los profesores Julio Vélez y Francisco Sáez Raposo. Atendiendo a las sugerencias de algunos de vuestros profesores, aunque sé que entre los que estáis escuchando no solo os encontráis estudiantes, pero atendiendo a las sugerencias que me habían hecho de cara a los estudiantes del máster y del doctorado, algunos de los profesores, he pensado que para adentrarnos en el uso práctico de SODAT sería bueno, haciendo virtud de la necesidad a la que nos ha llevado la pandemia a todos, que en algún momento trabajásemos compartiendo pantalla y pudieseis, a través de algún ejemplo práctico sobre vuestro ordenador y de algunos enlaces, entrar en las bases de datos que os mostraré y proponeros que hagamos juntos alguna indagación que es la mejor manera de adentrarnos en su utilización. Antes de entrar en materia, querría hacer una mínima introducción sobre los antecedentes que nos han llevado a lo que hoy en día es el proyecto ASODAT, que acaba de iniciar ahora la segunda fase y que tengo el honor de coordinar y que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con la ayuda de los fondos FEDER. La idea inicial al plantear este proyecto en su primera fase es una idea que empezamos a madurar hace aproximadamente 5 años. Esa idea inicial partió del grupo DICAT, que fue el grupo que desarrolló, como decían Julio y Paco, la base de datos DICAT, Diccionario Biográfico de Actores del Teatro Clásico Español, que publicó en 2008 en formato de CD la editorial Reichenberger. Para aquellos que no conozcáis esta base de datos, el trabajo en el Diccionario de Actores comenzó en 1995. En esa fecha empezaba a afianzarse y extenderse en el ámbito académico el uso de las entonces llamadas nuevas tecnologías, hoy no tan nuevas, y entonces vimos la posibilidad de hacer uso de ellas para poner orden y facilitar la localización y el tratamiento de la gran cantidad de información con la que contamos en España referida a la actividad teatral relacionada con actores y compañías, como algunos de los que me están escuchando saben muy bien porque han trabajado en esto. Los libros de cuentas de los corrales, los libros de cuentas de palacio y los documentos legales de diferente naturaleza, como pueden ser los contratos de formación de compañías, los contratos con los arrieros que trasladaban a las compañías y sus enseres o atos de un lugar a otro, los pleitos entre los arrendadores de los corrales y los municipios sobre la recaudación de las representaciones, de las que una parte correspondía al municipio, los inventarios de bienes, incluso las partidas de bautismo o de matrimonio, abundantes en parroquias de barrios en los que se concentraban muchos actores, como era el caso en Madrid de la de San Ginés y también después de la de San Sebastián, sobre todo a partir del momento en que se autorizó la fundación de la Cofradía de la Novena en 1634, vinculada al gremio de representantes, y a partir del momento en que éste comenzó a organizarse como tal de una manera centralizada, pues la sede del gremio se fijó en Madrid, según se afirmaban las constituciones de su fundación, porque era el origen y paradero de las compañías.
Así se explicaba en ese documento fundacional. Habiendo de señalar lugar para esta fundación y reconociendo que no lo podía haber fijo para gremio tan peregrino que continuamente camina de ciudad en ciudad saliendo una compañía de donde otra entra, pareció único y conveniente el de la corte de los católicos monarcas de España, tanto por ser patria común y centro de sus reinos, cuanto por ser el origen y paradero de las compañías. En realidad, esto de por ser el origen y paradero de las compañías tiene su explicación en que durante el periodo de Cuaresma las compañías oficiales, las llamadas compañías de título, acudían a Madrid para asentarse, es decir, para formarse, para establecer sus contratos de formación. Toda la documentación referida a la actividad teatral de actores, actrices y autores de comedias, como se llamaba entonces a los directores de compañía, incluso aunque se haya conservado parcialmente, es con mucha diferencia superior en el caso de España a la de otros países de nuestro entorno que contaban con una importante actividad teatral en la misma época. Por ello, el tratamiento de toda esa información en forma de base de datos fue un trabajo que se prolongó durante muchos años. Antes he dicho que comenzamos en 1995. Vamos a asomarnos un momento a la base de datos para aquellos que no estéis familiarizados con ella. Voy a compartir pantalla. Solo un momento. Bueno, quienes conocéis el DICAD, pues ya sabéis que esta es su pantalla de inicio y que permite una serie de acciones en las que la fundamental o la que ahora nos interesa es el acceso a la pantalla de búsqueda para mostrar un poco cómo era esta base de datos y el trabajo que hemos de afrontar en un futuro con ella. Voy a hacer una búsqueda, en este caso voy a buscar a una actriz que los especialistas saben que fue famosísima en su época y bien estudiada. Que es María de Córdoba, que fue apodada Amarilis o la Gran Sultana, que permite responder, qué preguntas nos puede ayudar a responder una entrada como esta en el diccionario. Pues nos puede ayudar a responder preguntas como si procedía de una familia de actores, cuáles fueron sus especialidades, cómo era valorada entre sus contemporáneos, si estuvo casada con alguien de la profesión, si trabajó de manera independiente, en qué ámbitos desarrolló su trabajo, en palacio, en corral, en pueblos. No todas las entradas son tan ricas en información como esta, pero su lectura nos permite conocer datos curiosos y datos de más enjundia. Por ejemplo, que fue apodada la Gran Sultana porque el duque de Osuna, Pedro Tellez Girón, con quien mantuvo una relación, le había regalado unos tapices orientales que había recibido del sultán de Constantinopla. Nos permite conocer datos sobre su actividad y sobre la verdadera empresa teatral que mantuvo con su marido, Andrés de la Vega, que fue uno de los directores de compañía, de los autores de título, que impulsaron en 1630 la fundación de la Cofradía de la Novena, que no se autorizaría hasta 1634. Para que os hagáis una idea de cuántas eran las compañías oficiales en ese momento, sabemos que en 1635 eran 12 las compañías de título, es decir, 12 las que estaban autorizadas oficialmente para representar en las grandes ciudades, en los corrales, en palacio. Aparte estaban las compañías de la legua. Andrés de la Vega, el marido de Amarilis, fue un magnífico gestor que llegó a tener compañía oficial y compañía de la legua simultáneamente en algún momento de su vida y que en la última etapa de su trayectoria profesional, junto con Amarilis,
Compatibilizó la dirección con otros negocios aparejados al mundo del teatro, como el alquiler de vestuario, negocio que Amaryllis mantuvo tras la muerte de su marido. También fue durante un periodo de tiempo arrendador de uno de los corrales de Madrid. En la lectura de la biografía de Amaryllis nos puede sorprender saber que una pareja se podía divorciar en la época, como hicieron Amaryllis y Andrés de la Vega, aunque no en los mismos términos que hoy día. Emprendieron pleito de divorcio al menos 2 veces, en 1627 y 1639, con sentencia favorable, pero continuaron manteniendo una relación al menos profesional, como muestran los documentos, hasta la muerte de Andrés de la Vega en 1647. Para los que sois de Madrid o vivís allí, puede resultar curioso saber que tenían casas propias en la calle del León. La lectura de esta y otras entradas de actrices de la época nos muestra también que, a pesar de las limitaciones legales y sociales que las mujeres tenían, algunas, como Amaryllis, compartieron la gestión de los negocios teatrales y sus habilidades profesionales las hicieron, en el caso de Amaryllis, la hicieron ser contratada como figura estelar para intervenir en las representaciones que agrupaciones no profesionales organizaban en los pueblos de los alrededores de Madrid. Y de este tipo de colaboraciones, la actriz sacó una gran rentabilidad. Y ambos, el matrimonio, reunió un importante patrimonio. Me he detenido un momento en esta entrada para mostrar que, si bien DICAT tiene un uso sobre todo entre investigadores, y es el uso que mayoritariamente se le ha dado, reúne información que también puede interesar al lector curioso, sobre todo en algunas de las entradas, que reúnen especialmente información muy diversa, y en algunos de los actores y directores, actrices y directores, y también después, avanzado el siglo XVII, directoras de compañía que tuvieron una trayectoria más importante. Volveré a compartir pantalla un momento. Bien, el diccionario permitía también una búsqueda por títulos, porque es evidente que un investigador que consulte DICAT puede estar interesado en una obra concreta, aunque la interfaz de búsqueda, si os fijáis, no estaba pensada en su día para localizar títulos. Era fundamentalmente en aquel momento, cuando empezamos a trabajar, las bases de datos daban de sí lo que daban de sí. Empezamos a trabajar con una base de datos que no era relacional. Si os fijáis en la interfaz de búsqueda, permite sobre todo la búsqueda por nombres, apodos o, en algunos casos muy raros, los nombres de algunas compañías. Permite la selección de la función, para que los que no conocéis, actor, apuntador, autor, es decir, director de compañía, cobrador, guardarropa, músico, seleccionar por sexo, con lo cual puede seleccionar autoras del conjunto de las fichas de la base de datos, permite buscar por años en que se ejerció la profesión, y el campo texto es un campo que permite recorrer completos todos los registros de la base de datos. Y eso ha hecho que los investigadores hayan podido localizar dentro de la base de datos títulos de comedias. Pero es una búsqueda que hoy en día, y que ya en su momento pues, nos parecía que se podía perfeccionar, una búsqueda, decía, perdonad, una búsqueda que arroja un
montón de resultados, un montón de registros dentro de los cuales luego hay que entrar para ir localizando dónde aparece mencionada una comedia. Aún así, aunque digamos que el resultado de la búsqueda no fuese muy afinado, buscar una obra, como en este caso hemos hecho, Las manos blancas no ofenden, luego no lo voy a hacer porque me extendería demasiado, pero esto nos permite el acceso a cada registro y dentro de cada registro buscar la ocurrencia Manos blancas no ofenden para ver qué dice cada ficha de ese título en concreto. El resultado es que algunas fichas, algunas entradas repiten información, porque una misma obra puede aparecer en varios actores por el hecho de que todos ellos la representaron en un momento determinado con la compañía de un autor. Y esa noticia se repetirá en las entradas de todos los actores. Bueno, aunque sea de una manera no fina, el resultado permite conocer cuántas representaciones se pueden constatar en el siglo XVII, cuál es la más antigua, en qué ciudades se representó, qué compañías la representaron o en qué espacios de representación, hasta donde los datos nos permitan indagar en aquello que hemos podido recopilar o que pudimos recopilar en su momento porque se ha seguido avanzando. DICAT permite a los investigadores no solo espigar representaciones de obras concretas dentro de las biografías de los actores, sino muchas veces puede ayudar, y de hecho ha ayudado, por ejemplo, a cerrar el cerco a la datación de la composición de una obra a partir de la identificación de los nombres de los actores y actrices que figuran en los repartos de algunos manuscritos. No sé si os habéis fijado, antes de que cerrase, los que no conocéis o no conocíais esa base de datos, pero son muchos los nombres de actores, cobradores, músicos, directores. Los registros que se contienen en la base de datos son 6.122, creo. En realidad no son todos registros, porque algunos son contrarreferencias, pero aún así se incluye un número muy elevado de profesionales del teatro de la época. Bueno, hoy en día algunos ordenadores ya no tienen ni lector de CDs y previendo los cambios en el ámbito informático y tecnológico, el acuerdo con la editorial Reichenberger para la explotación por su parte de la base de datos DICAT lo situamos en su día en 10 años, que ya se han cumplido. Uno de los objetivos que nos hemos propuesto en la segunda fase del proyecto ASODAT es la integración de esta base de datos, dándole una nueva vida en la red, algo que desde el punto de vista técnico resultará complejo si queremos mejorar el tratamiento y la marcación de los datos elaborados en su día para hacer posible un mayor aprovechamiento de la información. Desde que empezamos a trabajar en el proyecto que culminó en la publicación de DICAT en 2008, otros grupos se fueron interesando también en compartir los resultados de su trabajo en relación con diferentes aspectos del teatro clásico español, empleando herramientas digitales. Sin agotar el repaso de propuestas que han ido surgiendo a lo largo de estos años en relación con el teatro clásico, señalaré las líneas fundamentales que las guían y algunos ejemplos de ellas. Entre nosotros he visto que hay algunas de las personas que han llevado adelante estas líneas de trabajo y que además lo han hecho con resultados brillantes. Así que mi agradecimiento a ellos, ya que los tengo al otro lado de la pantalla, algunos. Os enviaré a través del chat algunos enlaces a los estudiantes para que podáis, si tenéis interés en alguna de estas líneas, acceder a su consulta con posterioridad a esta charla. Por ejemplo, voy a intentar ordenarlo y, como os digo, por el chat os enviaré direcciones.
Por ejemplo, se ha avanzado en el ámbito de las ediciones digitales, algunas más elaboradas, con codificación XML-TEI. El grupo Artelope, dirigido por Joan Oleza en la Universidad de Valencia, puso en marcha con esta marcación, a partir básicamente de las antiguas ediciones de la Academia y otras más modernas, la Biblioteca Digital Lope de Vega y la colección Emouth de teatro europeo, dirigidas ahora en colaboración con Jesús Tronc. Hay que destacar por su complejidad en el tratamiento de los datos y la riqueza de su archivo digital, la edición crítica de La Dama Boba, fruto de un proyecto coordinado por Marco Presotto desde la Universidad de Bolonia. Dentro de poco se presenta en la Universidad de Valencia la tesis de Nadia Revenga, que es una nueva propuesta de edición digital realizada a partir de La Estrella de Sevilla, una obra atribuida hasta ahora a Lope de Vega, pero que al menos en el estado en que hoy la conocemos parece ser salida de la pluma de Andrés de Claramonte, que al final se va a convertir en una estrella entre los autores teatrales del 17. El grupo de investigación Calderón, dirigido ahora por Santiago Fernández Mosquera, ha iniciado la publicación de ediciones críticas en línea de obras de este dramaturgo, trabajo que ha comenzado con la edición de Las manos blancas no ofenden, por parte de Verónica Casais. Desde un punto de vista más divulgativo y como resultado de un proyecto de innovación educativa, el grupo DICAT publicó también en red una edición digital y multimedia de La traición en la amistad. Os voy a enviar ahora los enlaces. A ver. De La traición en la amistad, que es una de las pocas obras que se conservan de autoría femenina. Es una obra de María de Zayas. Un segundo que localizo donde he guardado las direcciones. Os las voy a ir agrupando por las líneas que voy a ir mencionando, ¿de acuerdo? Otra de las líneas de trabajo en las que se está avanzando y se avanzará seguramente mucho en los próximos años es la de la aplicación de herramientas de análisis estilométrico para la detección de posibles autorías controvertidas, bastantes en el caso del teatro español de la época, como saben los especialistas. A esta finalidad se encamina el proyecto dirigido por Germán Vega García Luengos con la colaboración de Álvaro Cuéllar y que al cual podéis acceder en la dirección que os acabo de enviar. No podemos olvidar en este breve repaso que quiero hacer en reconocimiento al trabajo de investigación de mis colegas, una línea que tiene que ver con las reconstrucciones virtuales de espacios de representación como el Corral de la Montería de Sevilla, el de la Olivera de Valencia o el Patio de las Arcas de Lisboa, que han llevado a cabo algunos grupos de investigación y a los que podéis acceder en estas otras direcciones. El grupo Fiteco, que dirige en vuestro mismo departamento el profesor Sáez Raposo, trabaja en la reconstrucción de algunas escenas de fiestas cortesanas en el contexto del espacio y las condiciones de puesta en escena en las que se representaron. Algunos de los resultados de su trabajo se pudieron ver en la exposición Todo Madrid es Teatro, en 2018 en la Casa Museo de Lope de Vega, exposición que él mismo comisarió. Quiero destacar también los resultados que están produciendo los análisis de manuscritos con herramientas digitales como los que lleva a cabo Sonia Boadas, ahora en la Universitat Autónoma de Barcelona, a partir de las comedias autógrafas de Lope de Vega o también la transcripción automatizada de manuscritos teatrales, línea de trabajo en la que colabora el Grupo Prolope con la Universidad Politécnica de Valencia y de la que se ofreció una muestra en la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de España en 2018,
con el título Lope de Vega y el Teatro del Siglo de Oro, comisariada por Germán Vega y Ramón Valdés, que seguro que algunos de vosotros visitasteis. Son estos algunos ejemplos de los avances que la aplicación de las herramientas digitales han traído al estudio del teatro clásico, presentados de manera muy sintética, porque me interesa centrarme especialmente ahora en la línea de trabajo que se centra en la creación de bases de datos, pues es la línea de trabajo a la que se acoge Asodat. Algunos grupos de investigación perdonad que voy a abrir otra pantalla para enseñarosla luego. Vale. Algunos grupos de investigación durante los últimos años, decía, han ido desarrollando, como hicimos en su día con DICAT, bases de datos que tienen por objeto la organización y tratamiento crítico de información de diversa naturaleza, pero siempre centrada en el teatro clásico. Fue pionera la base de datos Artelope, creada en su día por el grupo, antes he dicho, dirigido por Joan Oleza y que ahora codirige con Jesús Tronc en la Universidad de Valencia, y con posterioridad ha surgido la base de datos Calderón Digital, que dirige sobre fundamentos conceptuales similares Fausta Antonucci desde la Universidad di Roma III. Ambas reúnen gran cantidad de información sobre las obras dramáticas de estos autores. Y, de nuevo, os envío las direcciones para quienes queráis entrar y consultar estas bases de datos. El mismo grupo DICAT, el grupo al que, bueno, que tomó su nombre del primer proyecto, estuvimos tantos años trabajando en ese proyecto que al final nos dio el nombre al grupo. El mismo grupo DICAT, tras la publicación del diccionario, emprendió un nuevo proyecto de base de datos, esta vez teniendo como eje estructural los títulos de comedias. Recordáis que antes decía que las búsquedas en DICAT por títulos resultaban poco afinadas. De aquella idea surgió la de crear un calendario electrónico de obras de cuya representación en la época había quedado constancia documental. Y estructurarlo, claro, en este caso ya, en el caso de esta base de datos, a partir del eje que marcan los títulos de comedias. Con ello pretendíamos completar ese aspecto que en nuestro primer proyecto había quedado menos atendido. Y resultado de ese proyecto es la base de datos CATCOM, sobre la que continuamos trabajando y sobre la que volveré después. Pero bueno, un poco este panorama, el surgimiento de nuevas bases de datos, el interés de otros grupos de investigación por crear bases de datos en que se recopilase esa información sobre la actividad teatral, sobre comedias, sobre diferentes aspectos relacionados con el teatro clásico, nos hizo plantearnos la necesidad de disponer de una herramienta que fuese unificando el trabajo de los diferentes grupos, que lo visibilizase de manera conjunta y ofreciese reunidos los contenidos de las diferentes bases de datos, al mismo tiempo que permitiese mantener la individualidad de cada una de ellos y de los grupos. Es así como nace Asodat, en realidad una federación de bases de datos que reúne a varios grupos y que pretende poner su experiencia al servicio de otros que quieran ir uniéndose al proyecto. En realidad, en su primera versión, porque llegar a esta primera versión nos llevó prácticamente 4 años, en su primera versión se publicó en 2020. Y en la nueva fase que acabamos de comenzar,
La idea es continuar incorporando nuevos contenidos, creando nuevas bases de datos y sumando nuevos grupos. No voy a extenderme en cuestiones técnicas, que no es lo que interesa aquí, pues quiero presentar a SODA desde la perspectiva del usuario, de la usuaria que quiera acercarse a ella. En cualquier caso, para quien tenga interés, verá a la luz un artículo firmado por varios miembros del proyecto coordinado en un próximo número de la revista Thalía, en el que se abordan estas cuestiones. Me interesa, como digo, ahora mostrar la herramienta y sus posibilidades de cara al usuario, así como los contenidos que ofrecen las diferentes bases de datos. Así que, de nuevo, voy a compartir pantalla con vosotros. Bueno, esta es la página de inicio, perdonad, la página de inicio de Asodat. En la primera fase, bueno, aquí tenéis una serie de información, los colaboradores, en qué consiste el proyecto, una información muy sintética. Y si accedemos al apartado de bases de datos, se ven las bases de datos que de momento se han incorporado en diferentes formas de integración, porque nos encontramos en este momento con dos situaciones. Grupos que quieren crear herramientas nuevas, bases de datos nuevas, y esto, aunque sea costoso, es más sencillo, porque se piensa desde el comienzo conceptualmente qué se quiere, qué se necesita y cómo se quiere presentar ante el usuario, y con grupos de muy largo recorrido que tienen bases de datos ya creadas, que es muy difícil desarticular, o sería muy costoso, incluso hablando en términos económicos, desarticular, pero que queremos integrar a pesar de todo, y aunque sus datos no puedan ser rastreados dentro de la federación al mismo nivel que los de aquellas bases de datos creadas desde cero. Bueno, esto dicho un poco como punto de partida para que se entienda la diferencia de situaciones con las que nos encontramos. En una primera fase, las bases de datos que se han federado son estas que podéis ver aquí. Me da miedo mover el carrusel porque marea, pero bueno, son la base de datos Manos Teatrales, la base de datos CATCOM, de la que he hablado, que es la que llevamos en Valencia, Manos Teatrales. Ahora explicaré un poquito quizá de cada una de ellas para los que no las conocéis. La base de datos Digital Música Poética, la base de datos Clemit, y la que ahora estamos diseñando desde cero para su incorporación es la base de datos ISTAE, que es un catálogo de sueltas, de un fondo de sueltas de la Biblioteca Nacional de España. Cada una de ellas, dentro de la federación, cada una de ellas pone el foco en un ámbito de estudio, pero todos ellos resultan complementarios. La base de datos Clemit es el resultado del proyecto dirigido desde la Universidad de Valladolid por Héctor Urzaiz, un proyecto que comenzó hace años y que reúne información que permite conocer la labor de control ejercida por las autoridades sobre el teatro a través de las censuras y las licencias de representación incluidas en impresos y manuscritos.
Bueno, la base de datos CADCOM, que es la que dirijo yo misma, nos permite obtener información sobre las obras de cuya representación en la época ha quedado constancia documental. Luego accederemos a ellas. La base de datos Manos es el resultado de un proyecto de muchos años que comenzó Margaret Greer en Duke University y ahora codirige con Alejandro García Reidi en la Universidad de Salamanca. Aporta información esta base de datos sobre manuscritos teatrales y copistas a partir de un sistema de identificación caligráfico. La base de datos Digital Música Poética es una base de datos que se creó en la primera fase, es de las de nueva creación, se creó en la primera fase del proyecto ASODAT para responder a las necesidades de un grupo que trabajaba sobre la identificación de canciones dentro de textos teatrales de la época. Es un grupo dirigido por Lola Josa en la Universidad de Barcelona. La base de datos trae información sobre canciones, como digo, incluidas en textos teatrales, pero también sobre lo que podríamos llamar su recorrido musical en el tiempo. Luego mostraré algo. Y pretende ser esa base de datos un instrumento no solo para los estudiosos del teatro, sino también para los músicos interesados en indagar en el tema para sus propias producciones. Interesados, claro, en música clásica. Estas 4 bases de datos son las que se han asociado en la primera fase, como os decía, y en ellas se sigue trabajando. Es decir, todo esto es un trabajo en proceso. Cada grupo avanza a su ritmo y es difícil ver, voy a quitar que ya empieza esto a correr. Ay. Y por lo tanto es un trabajo que se va haciendo. Yo no le veo el final porque siempre se podrán ir incorporando grupos, información nueva y perspectivas desde las que abordar esa información novedosas. En la segunda fase, os decía, se ha incorporado el grupo ISTAE que dirige Alejandra Ulla desde la Universidad Internacional de La Rioja y que trabaja, como os decía, sobre ediciones sueltas de textos teatrales. En estos momentos, en esta segunda fase del proyecto, nos estamos concentrando en el diseño de esta nueva base de datos que se federará a ASODAT. Y es en lo que estamos trabajando ahora, pero tras ella abordaremos la asociación de la base de datos DICAT y la asociación de la base de datos Artelope. DICAT no se puede consultar de momento en red, se podrá consultar ya en abierto a partir del momento en que consigamos que demos este paso. A la base de datos Artelope podéis acceder a su contenido en la dirección que os facilité a través del chat antes. También tenemos en perspectiva la incorporación a la Federación de los resultados de análisis estilométricos llevados a cabo por el grupo EDSO, al que también me referí antes, y con el grupo con el que estamos en contacto. Y bueno, en la última parte de mi intervención quiero mostraros cómo se puede emplear y para qué esta herramienta a partir de algunas propuestas de indagación. Desde la página de inicio de ASODAT se puede hacer búsquedas por dramaturgos y búsquedas por títulos. Esos 2 ejes son los que en realidad estructuran la macrobase de datos que se sustenta sobre la información de las otras bases de datos. Para que me entendáis, la selección de dramaturgos y la selección de títulos no se hace individualmente, se hace desde unas tablas comunes a todos los proyectos.
lo que permite a partir de ello, de esas tablas, la federación. La búsqueda por dramaturgos permite recuperar las obras asociadas en cada base de datos a un dramaturgo. Pongamos, por ejemplo, Guillén de Castro. Bueno, lo escribáis como lo escribáis, completo, incompleto, mal, bien, como yo que me he equivocado, llegaréis igual. El primer resultado es este. El icono de la izquierda, este de la personita de aquí, nos permite desplegar una biografía para quien quiera conocer la biografía de Guillén de Castro y un recorrido por su producción dramática. En principio, estos registros, como se dice aquí, en el apartado de bibliografía, porque de momento es eso lo que sustenta el conjunto de biografías de autores teatrales. Estos registros están elaborados a partir del catálogo de autores teatrales publicado en su día por Héctor Urzaiz, pero es nuestra idea que se puedan ir actualizando. Esperamos la colaboración de Héctor, que ha ido actualizando su catálogo al menos de manera manual o en el ordenador, desde su publicación, creo recordar que en 2002. Nuestra idea es, como decía, que se puedan ir actualizando y también incrementando con autores del 16, porque el catálogo de Héctor Urzaiz no recoge a autores teatrales del 16 que pueden ser especialmente interesantes, útiles y necesarios para algunos grupos. Por ejemplo, el grupo digital Música Poética necesita entradas de dramaturgos como Juan de la Encina o Lucas Fernández, porque tienen canciones registradas a nombre de estos autores que, por ejemplo, no aparecerán en CatCom o no aparecen en el catálogo de Héctor. Por lo tanto, la idea es utilizar sobre esta base a SODAT para ir incrementando las biografías. Pero bueno, continuando con lo que os estoy mostrando, si clicamos sobre la flecha de la derecha, accedemos a una especie de síntesis de cuántos títulos se encuentran en cada base de datos. Esto no quiere decir cuántos títulos existirán dentro de 10 años en cada base de datos, no lo sé, sino en el momento actual de trabajo, cuántos títulos aparecen registrados en cada una de las bases de datos federadas. Si os fijáis, por ejemplo, en ISTAE, de momento se está gestando su incorporación, pero todavía no hay ningún título incorporado. En CatCom tenemos 13 títulos y en Digital Música Poética un título de una obra de Guillén de Castro que contenga alguna canción. En Clemit 4 obras de Guillén de Castro con censura. Y esto nos permite, mediante la flecha de nuevo de la derecha, desplegar y acceder a los títulos de las obras que aparecen en cada una de las bases de datos. Y a partir de este icono que tenéis aquí a la derecha, podríais acceder a la ficha concreta de la base de datos para su consulta. No voy a ir ahora ahí porque quiero avanzar. Esta búsqueda por dramaturgo resulta útil para estudios de autor, por ejemplo.
Nos permitiría ver reunidas las noticias relativas a censuras de las obras de un autor o el empleo de canciones en los textos dramáticos que a día de hoy están incluidos en la Federación. Insisto, digo a día de hoy porque todo esto es un trabajo en proceso. La segunda búsqueda, que es la que quizá resulte más habitual, es la que tiene que ver con títulos de comedias. Tarda en cargar porque hay unos cuantos. Voy a hacer varias búsquedas con vosotros que nos permitirán ver la complementariedad de las bases de datos y cómo acceder a ellas desde este filtro, desde el conocimiento que nos da este filtro que es en realidad ASODAT. Voy a acceder a El castigo sin venganza. No hace falta, como os decía, escribirlo completo. Siempre te resalta aquello que has escrito en la búsqueda. Y en los resultados de las búsquedas te localiza tanto los títulos por los que es conocido una obra, como poner, imaginad que El castigo sin venganza fuese un título de una obra que es más conocida por otro título. Nos lo encontraría igual porque la búsqueda se proyecta sobre títulos y subtítulos de obras en el conjunto de la base de datos. Bueno, pues aquí encontraríamos como resultado y a través siempre de nuevo de esta flecha que tenéis a vuestra derecha podríamos acceder a esta pantalla. ¿Qué es esta pantalla? Bueno, esta pantalla es una síntesis de noticias para que quien acceda pueda ver qué es lo que hay en las diferentes bases de datos y seleccionar aquello que le interesa. Esta pantalla es una pantalla común a todos, quiero decir, a todos los proyectos, a todos los grupos y a todas las bases de datos. En esta pantalla se ofrece el título de la obra por el que has buscado, las variantes y títulos alternativos que puede tener una obra o cómo se la ha mencionado en algún momento, el género, no entendiendo por género tragedia o comedia, sino entendiendo por género pues a la manera y grosso modo que se entendía en la época por comedia, una obra dramática habitualmente en 3 jornadas, discriminamos entre, en este sentido, comedia, pieza breve para los bailes o las mojigangas y autosacramental. Y de nuevo aquí tenemos a los dramaturgos que se han relacionado con este título. Esta manera de denominar el apartado dramaturgos relacionados con este título tiene que ver no solo con el hecho de que existan comedias colaboradas, sino con el hecho de que a veces una obra ha sido atribuida a más de un dramaturgo y en el estado de la cuestión todavía el asunto no está resuelto. Pero bueno, en este caso sí está resuelto. Desde aquí podríamos acceder de nuevo, mediante el icono que os estoy señalando, a la biografía de Lope de Vega si nos interesa. ¿Qué es lo que vemos en esta pantalla? Pues lo que podemos ver en esta pantalla es que de esta obra existen noticias que la vinculan a 2 directores de compañía del siglo XVII, Manuel Vallejo y Juan Martínez de los Ríos, a unos determinados años de representación, a unos determinados lugares de representación, en este caso Madrid, que se representó en Corral y en Palacio, es decir, a unos determinados espacios de representación, que contiene censuras en algunos de los testimonios, los nombres de los censores, los años de las censuras de los testimonios y los lugares de las censuras. Esto es un extracto que podemos ir enriqueciendo. Esto es una primera versión de la base
de datos común, de ASODAT, pero en la medida en que los datos están tratados, podremos ir seleccionándolos y presentándolos de manera mejorada en un futuro. De momento, en la primera versión, lo que pudimos llegar a hacer fue esto. Desde aquí podemos acceder a cada una de las bases de datos, a cada una de las noticias. Por ejemplo, voy a acceder a la primera para enseñaros una cosa. Bueno, esta es la base de datos CATCOM, es un registro, el del castigo sin venganza, con una serie de pestañas. La pestaña principal es la de noticias de representación, porque es un calendario de representaciones, pero también hacemos una valoración sobre la atribución de la obra, porque en este caso está clara, pero no en todos los casos está clara. No apuramos a quién pertenece la obra, porque eso no es nuestro cometido. Establecemos un estado de la cuestión hasta donde se puede, para que también los investigadores puedan obtener, a través de la lectura, una idea de qué obras a lo mejor interesa trabajar más o menos, y de hecho algunos investigadores lo han hecho a partir de DICAT y CATCOM. Han seleccionado obras que eran de atribución controvertida y han trabajado desde otras perspectivas sobre ellas. Tenemos un apartado de referencias bibliográficas en que se recoge todo aquello que se ha manejado para hacer este registro. Se recoge un apartado de las variantes de título, que es de donde chupa la base de datos común, y los investigadores que han trabajado en esta entrada en concreto, porque como las entradas se trabajan en diferentes fases, pues puede aparecer uno o varios investigadores. Bien, lo que os quería enseñar es esto. Vamos a fijarnos en la primera noticia de representación. La obra se representó en Madrid, se representó en un corral, la representó la compañía de Manuel Álvarez Vallejo, entre unas fechas de 1632 en que sabemos que la compañía de Vallejo estaba en Madrid. Pero bueno, también se dice, cuando leemos la noticia más detenidamente, que en la dedicatoria al publicar la obra, en la parte 21 de 1635, Lope se refería a su estreno en Madrid diciendo que se hizo solo un día por causas que importan poco. Esto ha abierto toda una serie de especulaciones entre la crítica sobre qué es lo que pudo hacer que la obra se representase solo un día, siendo una obra de Lope que tenían un éxito tremendo en la época, a pesar de que ya estuvieran de moda los pájaros nuevos, las obras de los pájaros nuevos, como los llamaba Lope. Bueno, pues si seguimos indagando, podemos encontrar información complementaria acudiendo a la base de datos CLEMIT, porque la base de datos CLEMIT recoge las noticias que tienen que ver con la censura de la obra. Y como veis, las bases de datos que se han federado tienen un aspecto similar. Lo que tratamos es que el usuario encuentre una afinidad entre ellas y se le haga más sencillo, de manera intuitiva, manejarlas todas, al menos las de nueva creación. De manera que si en CATCOM se organiza la información por noticias de representación, en CLEMIT se organiza la información por noticias de licencias o aprobaciones, de licencias de representación, aprobaciones para la impresión como eje prioritario. La atribución, pues, es la atribución de la obra. Las referencias bibliográficas funcionan de la misma manera que os he enseñado que funciona en CATCOM. Las variaciones de títulos normalmente se cogen de CATCOM cuando las tiene y hay una pestaña de investigadores que han trabajado. En el caso de CLEMIT, lo que contiene además esta base de datos es un PDF, era así en origen,
Si la base de datos en origen lo que incluía era PDF, pero lo que incluía eran PDFs, pero hoy la información se extracta en esas noticias que os he señalado, que marcan quiénes fueron los censores, los años en que se censura y el lugar de la censura, de manera que esos datos se puedan recopilar luego desde Asodat y mostrar los nombres de los censores, los años de censura, etc. Bueno, aquí tenéis toda una extensa explicación sobre las elucubraciones a las que ha llevado la frase en concreto en la dedicatoria de Lope y qué es lo que pudo o no tener que ver la censura con esta obra en concreto. Bueno, en el caso de la, siguiendo con el castigo sin venganza, en el caso de Digital Música Poética no se ha incluido todavía nada en referencia a esta obra y en el caso de Manos Teatrales podríamos acceder a cuántos registros de manuscritos se contienen en la base de datos Manos referidos al castigo sin venganza. Accederemos solo al primero. Bueno, pues porque es un manuscrito interesante, porque es el autógrafo, si no recuerdo mal, de Lope de Vega. Voy a ir cerrando pantallas. Pestañas, perdón. Bueno, vamos a hacer una segunda búsqueda de otra obra para que vayáis viendo cómo funciona. Para que nadie se enfade, voy a buscar ahora El secreto a voces. Esta es una obra de Calderón de la Barca, como sabéis muchos de vosotros, y que contiene bastantes noticias dentro de procedentes de otras bases de datos dentro de Asodat y que se pueden ver en síntesis en Asodat. Fijaros que hay 18 noticias de representación en CADCOM relacionadas con esta obra a lo largo del siglo XVII y que al menos sabemos que la representaron desde que la compuso Calderón 11 directores de compañías. Esto nos permite hacer una reflexión, o me permite, en este caso, hacer una reflexión al hilo de lo que voy diciendo. Obras que hoy en día forman parte del canon y que nosotros conocemos más, en realidad tenemos apenas representaciones en la época del castigo sin venganza. Habéis visto que parece que se representó en los primeros años, pero luego no existen noticias de representación documentadas más allá en el siglo XVII. En cambio, del secreto a voces hay bastantes noticias de representación. ¿Veis? Aquí podéis ver todos los directores de compañías. En caso de que alguno de ellos sea el que os interesa, porque tenéis un documento de una representación realizada por alguno de ellos, desde aquí podéis acceder a la base de datos. Veis los años en que se representó, desde 1642 a 1698, y los lugares en que consta que se representó: Madrid, Valladolid y Viena. A partir de DICAT se podrían rastrear el recorrido,
pero para esto hace falta un tratamiento intenso de la documentación. Se podría rastrear el recorrido que pudo tener una obra más allá de las noticias puntuales representadas, porque si seguimos el itinerario de las compañías, normalmente las compañías cuando representaban una obra en una ciudad ese año, la volvían a representar en otra de las ciudades que formaban parte del itinerario durante esa temporada teatral. Bueno. Voy a hacer una búsqueda más de una obra muy conocida también para explicaros algo que en relación con una base de datos de la que no he hablado en los registros cuyas búsquedas he ido realizando, para que veáis lo que integra esta base de datos. Me refiero a Digital Música Poética. En Digital Música Poética se recogen los poetas de las canciones, lo que registra son canciones, lo que en Clemit son noticias de censura o en Catcom son noticias de representación, aquí son noticias de canción. Se registra cuántas canciones contiene, por decirlo mejor, un texto dramático, si se señalan instrumentos que son necesarios para ejecutarlas, cuál es el tema de las canciones, se han establecido un catálogo de temas, pues festiva o lamento, en fin, un catálogo que ha establecido el grupo de Lola Josa y que permite la búsqueda por los temas de las canciones. Y voy a hacer, porque creo que ya me toca ahora ir acabando, mirad, en el caso de La Dama Boba se registra una canción y sobre ella diferentes cuestiones, pues el tipo de métrica, los personajes que la cantan dentro de la comedia, pero no sé si os habéis dado cuenta, no porque no lo he desplegado, que desde Asodat hay un apartado de grabaciones que nos indica si hay alguna grabación relacionada con esta canción o relacionada con una canción que guarda alguna concomitancia, lo que ellos llaman sinergias musicales, con en este caso concreto la canción de La Dama Boba. Bueno, pues mediante enlaces están incluyendo acceso a grabaciones como en este caso esta de aquí, no voy a hacerlo, sí que estoy registrada, pero no voy a hacerlo porque nos llevará tiempo, pero bueno, para que vosotros si queráis luego podáis acceder. Están llevando a cabo, como os decía, enlaces a grabaciones que permiten dar sonoridad a algunas de las canciones que se incluyen en los textos dramáticos. Bien porque se conoce la partitura, esto sucede sobre todo en textos dramáticos de carácter cortesano, o bien porque proceden de canciones populares de las que se ha conservado la noticia de la música en los cancioneros y alguien las ha reproducido modernamente. En ese caso se van incluyendo, como os digo, los enlaces. Bueno, aparte de las búsquedas lanzadas sobre todas las bases de datos desde Asodat, cada una permite indagaciones propias por medio de sus propios formularios, que
dan la posibilidad de profundizar en nuestras indagaciones en mayor medida en cuanto más marcados estén los datos en cada una de ellas. Si accedemos, solo voy a acceder a una primera pantalla. Si accedemos a cada base de datos, cada una tiene su propio formulario de búsqueda, con sus propias explicaciones sobre cómo hacer las búsquedas y qué se puede encontrar en cada base de datos. Lo que permite ahondar en búsquedas que desde la base de datos común no se pueden hacer. Es decir, la federación, o no se pueden hacer de momento al menos, la federación no elimina o difumina la importancia de cada base de datos, sino que lo que hace es visibilizarla, realzarla y no opacarla en absoluto. Por eso, en nuestro propósito desde el principio fue no crear una base de datos común, algo que habría sido además un esfuerzo titánico, con todos los datos dándoles la vuelta y volviendo a crearla desde el principio, sino federar las bases de datos, algunas de nueva creación, otras tratadas para poder incorporarlas, aunque sea en un nivel muy básico mediante enlaces, crear una federación para que cada una de ellas tenga su propio ritmo de crecimiento, su propia vida, su propia visibilidad y con ello lo que queremos, bueno, en definitiva, ya acabo, es unir los esfuerzos de grupos afines para ir haciendo más potente esta herramienta que os he mostrado y que espero que ayude a iluminar parcelas de estudio que la gran masa de información que tenemos en relación con el teatro a veces oscurece o no ayuda a localizar de manera directa. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho.